Paiz maiteok eta Eliztar maiteok. Convocados por la fe en el Señor Jesús, en torno a la mesa de la palabra y del altar, nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía con la intención especial de dar gracias a Dios. Cuando se cumplen 10 años del pontificado, van saliendo balances de todo tipo. Yo simplemente os voy a invitar hoy a dar gracias por lo vivido. Es momento de dar gracias por lo que este hombre de Dios, Francisco, nos ha dicho, también por los gestos de los que hemos sido testigos. Ellos hablan más aún, si cabe, que sus ungidas palabras. Gracias, Señor, porque sus palabras y sus gestos nos ayudan a caminar juntos hacia Dios y hacia los demás. Nos guía en este lunes de la tercera semana de Cuaresma la palabra de Dios que nos refiere el episodio de Naamán el sirio y el profeta Eliseo. Naamán era un hombre acostumbrado a bañarse en sus ríos, en el Habaná y el Farfar, como nos dice la primera lectura que hemos escuchado. Naamán era incapaz de creer que la salvación de Dios que él desea y necesita le puede llegar por otros caminos. ¿Cómo bañarme en las aguas del Jordán teniendo las nuestras? Y sin embargo el profeta le invita a algo nuevo. A regañadientes acepta la voz de Dios que le viene mediada por el profeta Eliseo y es finalmente curado de su enfermedad. Sale de su zona de confort y acoge la propuesta. En definitiva, obedece las indicaciones de Dios y todo cambia. Porque obedecer la voz de Dios, aun mediada por un hombre, nos puede hacer que todo cambie y que quizás se curen nuestras enfermedades. Mutatis mutandi, Francisco, como Eliseo, nos viene espoleando y moviendo de nuestras aguas habituales, invitándonos a una renovación misionera de la Iglesia, invitándonos a una auténtica reforma. Francisco nos ha invitado a volver al Evangelio, a volver a los orígenes y desde la tradición a adaptarlo a las cambiantes condiciones de los tiempos, como ya nos dijo el Concilio Vaticano II. Y lo ha hecho con un lenguaje de palabras y gestos que todos entienden. Palabras o expresiones como iglesia en salida, periferias existenciales, la iglesia como hospital de campaña, cultura del descarte, sinodalidad, autorreferencialidad, custodiar, casa común, discernimiento, primerear, hacer lío, han tenido gran acogida y nos han removido de nuestra comodidad. A los curas y a los obispos nos ha hablado de lo importante que es huir de todo clericalismo, invitándonos a ser pastores con olor a oveja, y desde el comienzo de su ministerio nos trazó el camino del servicio como antídoto contra toda tentación de poder. En su primera homilía nos dijo: el verdadero poder es el servicio. Seguro que también estaba pensando en los obispos y en los cardenales, pero también en todas las personas que están al frente de cargos públicos y de cosas importantes. A los religiosos y religiosas nos pidió ser especialmente profetas. Despertad al mundo, nos dijo.
y a los laicos ha invitado cada día a participar con toda responsabilidad y toda consecuencia en esta Iglesia que hace camino todos juntos, en esta Iglesia sinodal, sin huir del compromiso con el mundo, sin hacer dejación de ese discipulado misionero con el que todos estamos llamados a ser sal y luz en medio del mundo. Entre todos hemos de servir y construir la Iglesia, muriendo un poco cada uno a nosotros mismos para que brille el conjunto que es la Iglesia. Qué proyecto tan bonito es la comunión de los diferentes. En estos 10 años, Francisco se ha convertido a nivel internacional como en el gran profeta de nuestro tiempo en favor de la dignidad humana, de los no nacidos, de los emigrantes, de los presos, de los pobres sin techo ni hogar, de los ancianos y sufrientes que son entendidos hoy como material de descarte. Su rechazo de la pena de muerte y de la inútil guerra, de la consiguiente venta de armas, forma parte de esa denuncia de la cultura del descarte que no es políticamente correcta y choca contra no pocos intereses. Él se ha puesto por delante en favor de la paz, como mascarón de proa, en primera línea de batalla al lado de los que no cuentan. Ha quitado pompa al propio papado, gracias a Dios también al episcopado. Se ha empeñado en que su propia curia no sea una corte como la de tiempos lejanos, y esto es algo que, aunque entre muchos de nosotros cae bien, a otros también nos escuece porque nos compromete. A la mayoría de los guipuzcoanos, a los vascos en general, no nos gusta que nos señoreen. Nos cae mal quien pretende darse aires de grandeza. Nos gusta el trato sencillo, tratarnos de tú, el lenguaje directo, la mano que cierra los acuerdos, las decisiones compartidas, la libertad para hablar. Pero también somos un poco banderizos, como los oñacinos y gamboínos, que peleamos a muerte por llevarnos la razón. Pues no nos gustan las medias tintas, y por eso en este pueblo la música del Papa Francisco suena bien. Sin duda este Papa nos está espoleando, nos está invitando a bañarnos en un río que no era el acostumbrado, como Eliseo invitaba a Naamán el sirio. Y esto hace que nos muevan un poco la silla, que nos sintamos descolocados y desafiados al cambio. Pero también sucede que algunos no comprenden, algunos se resisten, como Naamán el sirio. Incluso critican a Francisco abierta y despiadadamente. El magisterio del Papa, obviamente, recibe muchas críticas de fuera de la Iglesia. Es lógico, es contracultural. Pero también recibe críticas, y muy duras, desde dentro. El gran teólogo y cardenal Henri de Lubac decía hace unos cuantos años ya que quienes se deslizan por la pendiente de la crítica mordaz a Pedro, a quien es el principio de la comunión, decía el cardenal de Lubac, están en verdad hiriendo el corazón de la Iglesia, pues dividen y polarizan al pueblo de Dios en torno a la figura de Pedro, poniendo seriamente en peligro la comunión y alejándose, por tanto, del propio Cristo.
más allá de las actuaciones, de los viajes, de los documentos, de los gestos, nosotros hoy damos gracias a Dios por la persona y el servicio de quien es el sucesor del apóstol Pedro, que hoy y desde hace 10 años se llama Francisco, y que tiene encomendado el ministerio de la unidad y la comunión de toda la Iglesia universal. Damos gracias a Dios porque en virtud de su ministerio nos sigue confirmando en la fe para poder ser en medio del mundo testigos creíbles del Evangelio. Por eso oremos hoy, hermanos, en este 10º aniversario de su pontificado, por el Santo Padre Francisco, para que el Señor le siga cuidando en su vida, iluminando en su magisterio y fortaleciendo en su misión de pastor universal. Que así sea.